Un matrimonio pactado, un desafío intrigante. Ella, la heredera indómita objeto de críticas infundadas. Él, un empresario inclemente afectado por la deslealtad. Si tan solo hubiera tenido conocimiento de que esa tarde marcaría un giro definitivo en su destino. Dos corazones lastimados unidos por un acuerdo distante que guarda sorpresas inesperadas. Si Alicia Montenegro hubiese tenido conocimiento de que esa tarde marcaría un giro definitivo en su vida, es probable que hubiera optado por permanecer en su hogar, rodeada por la calma de su cuarto, que tanto la reconfortaba en momentos de crisis. Mientras Andrés Fuentes observaba desde la ventana de su despacho, la ciudad se sumía en la oscuridad con la llegada del anochecer, mostrando el imperio que él mismo había edificado. La mirada de color café mostraba una firmeza indomable, la cual lo había llevado a ser uno de los emprendedores más destacados de la nación. El dinero nunca representó un obstáculo para él, sin embargo, tampoco consiguió colmar el vacío que sentía desde que se enfrentó a la traición más devastadora de su existencia. Entonces, ¿cuál es tu opinión, amigo? ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío? En la elegante oficina, los pensamientos de la persona fueron interrumpidos por la resonancia de la voz de Ricardo. Andrés se volteó despacio, mirando a su compañero de toda la vida con una leve sonrisa. ¿Convertir a la indómita de los Montenegro en una esposa ideal? Dejó escapar una carcajada áspera. Con 3 meses de plazo, te mostraré que no hay mujer que no pueda ser conquistada. Mientras Ricardo sacudía la cabeza, la palabra quedó suspendida en el ambiente como una condena. No le das el crédito que merece, Andrés. Ha desestimado las mejores propuestas de pareja esa mujer. La familia de ella está ansiosa por verla casada. Andrés, acercándose al minibar para servirse un whisky, dijo que le dará algo único: la liberación del control de su padre y de su madrastra que tanto la molesta. Como contraprestación, simplemente deberá asumir el rol de la señora Fuentes. Andrés ignoraba que, cerca en distancia, Alicia Montenegro vivía la más intensa disputa familiar de su existencia. Su padre, golpeando la mesa, exclamaba: «No puedes continuar rechazando a cada candidato. Contraer nupcias con los Herrera resulta ideal para fortalecer nuestras empresas». A pesar del temblor en sus manos, Alicia mantenía una mirada desafiante mientras le decía a su padre que no era un objeto de comercio para sus negocios, mostrando su larga melena castaña que enmarcaba un rostro de belleza innegable. «No tengo intención de contraer matrimonio con un hombre que tenga la edad de mi abuelo». Catalina, la madrastra, se involucró con esa aparente dulzura que Alicia había aprendido a reconocer desde el principio. Le dijo: «Querida, tus actitudes rebeldes solo te traen complicaciones. Es importante que una dama como tú cumpla con sus obligaciones familiares». El término familia provocó un sentimiento de tristeza en el interior de Alicia. ¿Cuál era su conocimiento acerca de la institución familiar? El día en que su madre falleció, su familia real desapareció por completo. Al día siguiente, al escuchar la propuesta de Andrés Fuentes, Alicia encontró una solución inesperada. En una cafetería discreta, aceptó la propuesta de matrimonio de un hombre que buscaba una esposa decorativa y se comprometió a no entrometerse en su vida personal, aunque estableció sus propias reglas al decirle a Andrés: «Está bien, acepto, pero bajo ciertas condiciones». Andrés la miraba con un interés que apenas lograba ocultar. Su belleza se hacía aún más evidente de cerca, con esos ojos penetrantes que parecían desafiar a todo a su alrededor. Él contestó con confianza: «Estoy atento a lo que dices», convencido de que dominaba la situación. Ninguno de los dos tenía conocimiento de que esa apuesta trágica marcaría el inicio de un relato que transformaría sus vidas de manera permanente. Bajo la luminosidad de cientos de velas y elaborados adornos de flores de alto valor, la catedral brillaba con esplendor. El olor de las rosas blancas se esparcía como una neblina entre los presentes, quienes comentaban en voz baja, unos sorprendidos y otros celosos, ante la unión más inusual de la temporada. Los nombres de Andrés Fuentes y Alicia Montenegro. Mientras acomodaba el velo de Alicia, Catalina mantenía una sonrisa forzada, apretando ligeramente con sus dedos. Expresó su sorpresa por la captura de Fuentes con un tono malicioso apenas contenido. «No bajes la guardia, jovencita. Individuos como él nunca están satisfechos con tener una única pareja.
A través del espejo, Alicia observaba su reflejo, mostrando en su rostro una calma aparente que escondía la tormenta que sentía en su interior. Catalina, no tengo interés en complacerlo. Esta unión conyugal es simplemente un convenio, sin más. Cuando la melodía empezó a sonar, Alicia caminó junto a su padre, quien había recibido la propuesta de Andrés con un entusiasmo inquietante. Para él, casarse representaba unir su riqueza con la del magnate más poderoso en ese momento. Un logro económico que contrarrestaba los continuos déficits generados por su deficiente gestión. Antes de la ceremonia nupcial, su padre le advirtió con firmeza: no eches todo a perder. Andrés aguardaba con una actitud de superioridad que generaba en Alicia el deseo de marcharse rápidamente. Sin embargo, no lo llevaría a cabo. Esta pareja representaba su pasaporte hacia la libertad, aunque parezca paradójico. El trueque de sufragios resultó ser automático, expresiones carentes de significado dichas ante una audiencia de 200 personas que festejaban una farsa meticulosamente planeada. Al colocar la alianza de oro blanco en su dedo, Andrés percibió su gélida temperatura, la cual pareció propagarse por todo su ser. La bienvenida en la casa de los Fuentes resultó aún más lujosa. Andrés se desplazaba entre los asistentes con total soltura, atento a las cámaras en todo momento y acompañando a Alicia con un agarre firme que los demás interpretaron como devoción, aunque para ella significaba posesión. Mientras brindaban, le susurró con una sonrisa: sonríe, cariño. No olvides tu responsabilidad. Ella contestó con una brillante sonrisa que no reflejaba sinceridad: igualmente, cariño. Parece que has olvidado por completo el trato que teníamos. Cuando la noche llegaba a su fin y los últimos asistentes se despedían, la nueva realidad de Alicia se hizo evidente de repente. En teoría, ahora formaba parte de la familia Fuentes. A pesar de la modificación de su apellido, su espíritu continuaba siendo igual de indómito que en el pasado. Andrés la llevó hasta la suite principal, donde se percibía una atmósfera tensa. Al contemplar la gran cama, Alicia sintió inquietud al recordar las condiciones de su pacto. Las habitaciones están separadas para garantizar la privacidad de cada uno. Andrés, con la corbata desabrochada, indicó que tu habitación se encuentra al final del pasillo. Deseo que sea de tu completa satisfacción. Ella contestó quitándose los pendientes de diamantes, afirmando que sería ideal mientras estuviera cerrada. Aseguró con determinación, Alicia, agregó él con una serenidad medida. Aunque para nosotros esta unión no sea auténtica, para el resto del planeta representamos la pareja ideal. En diversas ocasiones, tendrás que participar en eventos, cenas y compromisos, desempeñando el papel de mi fiel esposa. Alicia lo observó fijamente a los ojos, desafiante como de costumbre. Es imprescindible que respetes tanto mi privacidad como mis términos. Mi cuerpo no fue considerado en el acuerdo, ¿te acuerdas? Andrés esbozó una sonrisa que no llegó a reflejarse en sus ojos. Por supuesto, sin problema. Toma un descanso, mi amada esposa. Esa noche, en cuartos distintos pero conectados por un pasillo largo que parecía no tener fin, tanto Alicia como Andrés se cuestionaban en silencio si habían cometido el mayor error de sus existencias. Al despertar, Alicia se encontró con los primeros destellos de luz solar que se colaban a través de las cortinas de la habitación, la cual, a pesar de ser lujosa, le resultaba distante y gélida. Después de 7 días de la ceremonia nupcial, la residencia de los Fuentes continuaba siendo un lugar lleno de pasillos de mármol y momentos de silencio que le resultaban incómodos. María, la encargada de las labores domésticas, saludó a la señora Fuentes al llevarle el desayuno y colocarlo en la mesita junto a su cama al comenzar el día. Me encargó comunicarle que partió temprano para asistir a una reunión. María, te agradezco. Contestó con una sonrisa genuina que no se veía desde hacía varios días. Por favor, llámame Alicia. Estoy de acuerdo con su opinión, señora. La mujer contestó tímidamente a Alicia antes de alejarse. Una vez más, Alicia se encontraba sola, examinando la habitación. Cada aspecto denotaba riqueza y dominio. Desde los elegantes muebles de diseño hasta las exclusivas pinturas que adornaban las paredes. No obstante,
No se encontraban imágenes de la familia ni objetos personales con valor sentimental. Andrés parecía haber eliminado de manera metódica todas las huellas de su historia anterior. Alicia, llena de determinación por descubrir, recorrió la enorme casa durante mucho tiempo, dedicando especial atención a la oficina de Andrés. Desafiando todas las normas, ingresó y se puso a revisar los estantes repletos de libros en impecable orden, las carpetas con etiquetas meticulosas y los galardones empresariales alineados con precisión. Mientras buscaba algo específico, la voz de Andrés la tomó por sorpresa. Apoyado en el umbral de la puerta, la miraba con una combinación de fastidio y fascinación. Al encontrarme con mi esposo, quien parecía ser un desconocido total, él contestó imperturbable mientras sujetaba un libro sobre economía. La colección es realmente asombrosa. ¿Has tenido la oportunidad de leer cada uno de ellos o simplemente los tienes como adorno? Al ingresar, Andrés cerró la puerta a sus espaldas. Contestó de manera brusca que los había leído todos. No todo en mi vida gira en torno a la apariencia, a pesar de lo que estás insinuando. ¿De veras? Alicia dejó escapar una risa sarcástica. Nuestra unión es simplemente una fachada. ¿Cuáles otras expectativas podrían tenerse? Al acercarse amenazadoramente, él expresó su descontento por la falta de consideración hacia su privacidad. No tengo en mi memoria haber autorizado tu entrada en este lugar. ¿Puedo pasar? Un destello brilló en sus ojos. ¿Debo pedirte autorización para estar presente en esta cárcel domiciliaria? Tranquilízate, Alicia, no es para tanto. Tú eres consciente de que tienes total libertad para actuar como desees, siempre y cuando sigas las normas de comportamiento, ¿verdad? Interrumpió la conversación. Andrés Fuentes, reconocido en la sociedad, no puede permitir que su esposa desafiante dañe su reputación ante el público. Durante un breve momento, una sensación similar al sufrimiento se reflejó en la expresión de Andrés, tan efímera que Alicia casi pensó haberla inventado. Él susurró, dándole la espalda, que no tiene conocimiento alguno acerca de él ni de sus motivos. El tono de voz de la persona llevó a Alicia a reprimir la siguiente respuesta desafiante. Fue la primera vez que se dio cuenta de que detrás de la apariencia de un hombre dominante y sin compasión, se escondía una herida que Andrés resguardaba con determinación. En los días que siguieron, se instauró una rutina incómoda. Desayunos en silencio, encuentros casuales en los pasillos donde apenas intercambiaban palabras indispensables, cenas protocolarias donde representaban el papel de una pareja feliz ante el personal. Durante la cena de esa noche, Alicia optó por modificar su enfoque. ¿Por qué precisamente a mí? De repente, formuló una pregunta. Entre todas las mujeres disponibles, ¿por qué decidiste seleccionar a esta para el arreglo? ¿Cuál es la razón detrás del comportamiento desafiante de los Montenegro? Sorprendido se mostró Andrés al escuchar la pregunta directa que le hizo. Posees una mente brillante, una belleza excepcional y provienes de una familia distinguida. Buscabas huir tanto como yo ansiaba una compañera sin expectativas de amor. Ambos se vieron sorprendidos por la inesperada muestra de honestidad. ¿De qué huyes, Andrés? Ejerció presión, consciente de que estaba abordando un asunto delicado, relacionado con el pasado. De forma misteriosa, tomó un sorbo de su copa de vino y contestó. Los que tú y yo creamos, probablemente, al depositar nuestra confianza en quienes no lo merecían. Alicia prefirió no hablar, al escuchar en sus expresiones la resonancia de su aislamiento personal. Tal vez, al final, no mostraban tantas diferencias. Dos espíritus lastimados resguardados en una fortaleza de soberbia y desconfianza, intentando convencerse de que las heridas ya no causaban dolor. Mientras Alicia caminaba hacia la biblioteca, la lluvia azotaba con fuerza los grandes ventanales de la mansión. Tras un mes desde que se casaron, encontró en ese rincón repleto de libros un lugar seguro donde evadirse de la soledad que la rodeaba de forma constante. Al oír voces alteradas desde adentro, se detuvo de golpe. Gracias a la puerta entreabierta, pudo ver a Andrés debatiendo intensamente con un desconocido. Carlos, ya te he expresado mi negativa anteriormente. No tengo intención de revisar el acuerdo con los Valenzuela. La voz de Andrés resonaba con tensión, casi al borde de quebrarse. Andrés,
3 años han transcurrido, por favor. No debes continuar penalizando a toda una familia por los actos de Gabriela. El nombre resonó con fuerza en el repentino silencio que se instauró. Alicia se mantuvo sin respirar, quieta al lado de la puerta. Evita hacer referencia a tu nombre cuando estés en mi hogar. El tono de voz de Andrés se había reducido a un murmullo amenazante. No se puede perdonar lo que hizo. Mi socio, mi mejor amigo, me decepcionó de la forma más dolorosa justo antes de nuestra boda. El corazón de Alicia se estremeció. Entonces, esa era la razón. Andrés consideraba el matrimonio como un mero acuerdo, lo cual provocaba que su mirada se enturbiara al escuchar la palabra amor. Carlos hizo hincapié en que el remordimiento puede aparecer en un momento tardío, pero siempre se hace presente. Gabriela ha intentado comunicarse contigo para darte una explicación. No hay necesidad de dar explicaciones. Alicia se sobresaltó al escuchar el golpe de un puño contra la mesa. Fui instrumental en el acceso a Roberto y a sus recursos económicos. Concluye el relato. Ahora estoy casado, ¿te acuerdas? Según lo que se comenta, Carlos respondió con melancolía que se trataba de un matrimonio por conveniencia. Andrés, no debes mantener tu corazón cerrado eternamente. En silencio, Alicia se apartó, mientras su mente asimilaba la noticia. La armadura de Andrés, su falta de emociones, adquirían ahora un sentido distinto. Durante la cena de esa noche, Andrés percibió un cambio en la expresión de los ojos de Alicia. Una curiosidad entremezclada con un sentimiento que se asemejaba peligrosamente a la compasión. ¿Pasa algo? Bajo su mirada inquisitiva, formuló la pregunta con cierta incomodidad. ¿Cómo es que nunca me mencionaste a Gabriela? Las palabras se soltaron de su boca sin que pudiera contenerlas. La cara de Andrés adquirió una expresión de furia reprimida. Has estado observándome secretamente. No se trataba de una consulta. Ella reconoció que no lo hizo a propósito. Mientras se dirigía a la biblioteca, interrumpió fríamente con la frase, mi historia pasada no te incumbe. En nuestro pacto no se contemplan revelaciones emocionales. Alicia mantuvo su mirada con determinación. Tal vez sea conveniente reflexionar sobre ese pesar mencionado por Carlos. En ocasiones, los seres humanos cometemos graves equivocaciones. Al igual que tú, respondió contrarrestando al cambiar el rumbo de la conversación. ¿Cuál es la razón por la que la sucesora de los Montenegros busca protección en un matrimonio carente de afecto? Alicia, ¿cuál es la verdadera razón por la que estás escapando? La interrogante tocó una parte delicada. Alicia oprimió sus labios, indecisa entre guardar sus secretos o contestar con la misma sinceridad que anhelaba de él. Finalmente, se sinceró sobre su soledad, asombrándose a sí misma. De una familia que nunca llegó a conocerme de verdad. Solo lo que podían conseguir de mi parte. El padre se valió del fallecimiento de mi madre para contraer matrimonio con Catalina en un plazo de apenas medio año. Mi rebeldía se convirtió en mi principal forma de protección. El silencio que vino después se llenó de una intimidad renovada. Entre dos islas de sufrimiento, empezaba a surgir un vínculo invisible. Andrés murmuró disculpas con un tono que denotaba sinceridad. Cometí un error al ejercer presión sobre ti. Ella admitió con una sonrisa tenue que no debería haber estado escuchando charlas privadas. Ahora que tengo esa información, comprendo más tu forma de ser. Con un toque de humor, inquirió el hombre amargado y cínico. Ella respondió con delicadeza sobre un hombre lastimado que edificó un gran poder para colmar un espacio vacío. Mi rebeldía no es muy distinta cuando intento suplir la falta de amor auténtico. Esa noche, al despedirse para ir a dormir en cuartos diferentes, algo se había transformado en su relación. No se trataba de amor ni de amistad, pero representaba el inicio de una conexión. Dos heridas expuestas que tal vez podrían empezar a cicatrizar al mismo tiempo. El elegante restaurante ubicado en el corazón de la ciudad resultaba ideal para reuniones reservadas. En una esquina discreta, Catalina Montenegro arreglaba su collar de perlas con ansias mientras aguardaba. Echaba miradas cautelosas al entorno, verificando que no la identificaran. Una voz de mujer se disculpó por la demora.
Una sonrisa se dibujó en el rostro de Catalina al observar a la distinguida dama de melena colorada que se sentaba frente a ella. Isabela Vega, siempre cumpliendo con la hora acordada, expresó con sarcasmo: ¿cuál es el estado actual de la exnovia más reconocida en el ámbito empresarial a nivel mundial? Isabela le pidió a Catalina que dejara de ser sarcástica mientras se quitaba los guantes de cuero lentamente y con cuidado. Las dos conocemos la razón de nuestra presencia en este lugar. El mesero se aproximó a su mesa y solicitaron 2 copas de vino espumoso. Una vez a solas de nuevo, Catalina se inclinó hacia adelante. Con malicia, expresó que su hijastra logró algo que tú no pudiste: casarse con Andrés Fuentes. Según la información que manejo, este matrimonio es tan distante como un acuerdo de negocios. Mientras disfrutaba de su copa de champán, Isabela disimulaba con distinción la furia que la invadía. No es algo que me cause asombro. Tras lo sucedido con Gabriela, Andrés prometió no permitirse enamorarse de nuevo. Una determinación evidente se reflejaba en sus ojos. Lo que me llama la atención es la razón por la que seleccionó a la hijastra. A Alicia Rebelde nunca se le vio interesada en ese tipo de mujeres. ¿Quién puede decir lo que observó en ella? Con desprecio, Catalina movió su mano. Es fundamental que esa unión llegue a su fin. Deseas que Andrés regrese contigo y es fundamental que Alicia vuelva al hogar para formalizar su compromiso con los Herrera. ¿Cuál es tu propuesta concreta? De repente, Isabela preguntó con precaución. Con una sonrisa astuta, Catalina contestó desestabilizándolos. Nadie conoce las vulnerabilidades de Andrés como tú. Estoy familiarizado con cada debilidad de Alicia. Mientras tanto, en la residencia de los Fuentes, Alicia avanzaba sigilosamente en dirección al estudio de Andrés. En los días recientes, me di cuenta de que estaba inquieto. Las extensas conversaciones telefónicas, su ceño fruncido de manera constante. Algo sucedía con sus asuntos comerciales, y a pesar de que su matrimonio era una fachada, experimentaba un impulso inexplicable de brindar apoyo. Utilizando los saberes obtenidos durante su formación en administración, la cual había interrumpido debido a la influencia de su padre, Alicia inició la revisión de los papeles que Andrés había dejado en su mesa de trabajo. Los estados financieros, las previsiones y los acuerdos señalaban que la compañía Fuentes estaba en una situación crítica. ¿Podrías decirme qué estás realizando en este momento? El sonido de Sandra, la ayudante personal de Andrés, lo tomó por sorpresa. Acomodándose, Alicia comentó que solo estaba organizando. Sandra la observó con dudas. El señor Fuentes guarda con discreción los detalles de sus negocios. No creo que le agrade enterarse de que su esposa está curioseando en sus papeles. Yo soy la esposa legítima, no una persona ajena. Alicia contestó con determinación. Al parecer, la compañía requiere una pronta reorganización de la deuda con entidades bancarias de Europa. Sandra se quedó boquiabierta, parpadeando con asombro. ¿De qué manera has llegado a esa conclusión? Alicia reveló haber cursado la carrera de Administración de Finanzas. Puedo identificar claramente cuando una compañía estable se ve afectada por problemas temporales de efectivo. Después de vacilar por un instante, Sandra dejó escapar un suspiro. Aunque jamás lo reconocería, el hombre se encuentra en un estado de desesperación. El proyecto recién lanzado en Asia está agotando todos los recursos disponibles, lo cual está generando inquietud entre los inversores. Alicia propuso brindar su colaboración. Cuento con algunas personas en mi lista de contactos. Sandra lo interrumpió, indicando que él jamás estaría de acuerdo. No estaría dispuesto a hacerlo debido a su gran orgullo. Con firmeza en su rostro, Alicia esbozó una sonrisa. Así que deberemos brindarle apoyo de manera discreta. En las semanas que siguieron, mientras Isabela y Catalina tramaban sus planes astutos, Alicia empezó a laborar en secreto. Contactó a viejos colegas de la universidad, repasó acuerdos por las noches y gradualmente comenzó a incorporar pequeñas recomendaciones a través de Sandra, su inesperada colaboradora. Durante el desayuno, Andrés mencionó con un tono de alivio que los bancos habían accedido a negociar nuevamente las condiciones. Resulta curioso que mi idea inicial fuera rechazada.
mientras que la propuesta alterada por Sandra fue considerada adecuada. Detrás de la taza de café, Alicia escondió su sonrisa. ¡Qué excelente novedad! Sería conveniente considerar un incremento salarial para Sandra. Nadie tenía conocimiento de que, al mismo tiempo que las finanzas de Fuentes Enterprises se estabilizaban con la ayuda encubierta de Alicia, Isabela estaba empleando sus contactos para entorpecer el plan asiático tan importante para Andrés. En la penumbra, dos mujeres conectadas por la amargura tramaban el derrumbe de una unión conyugal que, paradójicamente, comenzaba a establecer sus bases verdaderas. Bajo las luces del atardecer, la mansión Fuentes resplandecía, mientras los trabajadores se apuraban con los últimos detalles para la cena de caridad. Frente al espejo, Andrés se arreglaba la corbata, contento con el desempeño económico de las semanas recientes. De manera sorprendente, la compañía había iniciado un proceso de recuperación y esa noche festejaría con los principales accionistas de la localidad. Sin llamar, se asomó a la habitación de Alicia y le preguntó si estaba preparada. Al contemplarla, le faltó la respiración. La silueta de la mujer estaba elegantemente envuelta por un vestido azul oscuro, mientras que su pelo castaño estaba recogido en un desenfadado moño que permitía que algunos mechones enmarcaran su rostro. Durante un breve momento, Andrés dejó de recordar que su matrimonio era una mentira. ¿Te ves bien? Buscó la palabra correcta. ¡Qué maravilloso! Alicia sonrió asombrada por el elogio sincero. Gracias. Imagino que hoy tenemos que lucir como la pareja ideal, ¿verdad? Mientras transcurría la recepción, Andrés quedaba impresionado al ver cómo Alicia atraía la atención de los presentes. Su comportamiento no cumplía con las expectativas rebeldes, sino que se mostraba como una anfitriona sofisticada que debatía con destreza sobre asuntos financieros, planteando cuestiones perspicaces que sorprendían a los empresarios más veteranos. El señor Hoffman, uno de los inversionistas más destacados, elogió a su esposa como excepcional. La propuesta que has hecho acerca de la reorganización de nuestra cartera en Asia es realmente acertada. Andrés arrugó la frente, mostrando confusión. ¿Recibiste consejos sobre finanzas de mi esposa? Oh, creí que ya estabas al tanto, contestó Hoffman, sintiéndose incómodo. Durante nuestra charla, hizo referencia a ciertas tácticas que se alinean de manera ideal con las transformaciones recientes en tu compañía. Realmente acertados debo admitir. La revelación sorprendió a Andrés de repente, como un relámpago. ¿Había estado Alicia interfiriendo en sus asuntos sin que él lo supiera? Mientras la celebración seguía, la ansiedad aumentaba en su interior. Mientras los invitados conversaban animadamente, Alicia destacaba por su elegante presencia y su formación académica en administración financiera, un detalle que había compartido de manera informal algunas semanas atrás. Es factible que, después de la medianoche y una vez que el último invitado se marchó, Andrés cerrara la puerta principal con excesiva fuerza. ¿Podrías decirme qué actividad has estado realizando, Alicia? En su tono se percibía una combinación de enojo y desconcierto. ¿Cuál es el significado de tus palabras?, contestó ella mientras se quitaba los pendientes. No finjas ignorancia, se acercó hacia ella. Kaufman me informó acerca de tus excelentes ideas en el ámbito financiero. ¿Te has estado entrometiendo en mis cosas? Alicia lo observó fijamente, sin mostrar ningún signo de pesar. Mi intención era colaborar. Cuando tu compañía enfrentaba dificultades, yo contaba con propuestas para resolver la situación. No preciso de tu asistencia, exclamó él. ¿Opinas que soy incapaz de dirigir mi propia empresa? Claramente no estabas desempeñándote adecuadamente, contestó ella, elevando su tono de voz. Tu falta de humildad te impide reconocer que en ocasiones es necesario contar con ayuda. Andrés se acarició el pelo con gesto de frustración. ¿Y a ti qué te importa? En nuestro trato no está contemplado tu participación en mis asuntos comerciales. La interrogante se mantuvo en suspensión. ¿Cuál era la razón de su interés? Alicia no lograba encontrar una respuesta concreta. Finalmente confesó que, a diferencia de la otra persona, ella no percibía este compromiso como un simple intercambio. Compartimos el mismo hogar. Compartimos lugares y charlas. Aunque no debería, me preocupo por lo que te pasa.
Andrés reflejaba una nueva fragilidad en su mirada, algo que nunca antes se había visto en él. No comprendo la razón de tu inquietud, susurró. Nadie realiza acciones desinteresadas. Alicia contestó con delicadeza que no todos son similares a Gabriela. La simple evocación de ese nombre volvió a crear tensión en la atmósfera. Andrés se apartó, caminando hacia la ventana. Pidió en voz baja que no se hiciera referencia a esa persona. Andrés, en algún momento tendrás que dejarlo atrás. No todos los individuos te defraudarán. De repente, unos pasos rápidos interrumpieron su conversación. María, la encargada de la casa, se presentó con gesto preocupado. Les pidió disculpas por la interrupción. La chef es Rosita. El hijo se encuentra hospitalizado y no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el costo de la cirugía urgente. Alicia respondió de inmediato preguntando cuánto dinero necesitaba. La persona solicitó 50.000 pesos. Se trata de una intervención quirúrgica compleja. Sin vacilar, Alicia se encaminó hacia la oficina de Andrés, abrió un compartimiento donde recordaba que guardaba dinero en efectivo y tomó la suma correspondiente. Entrega eso de inmediato, María, mandó, pasándole el efectivo. Hazle saber que no tiene que preocuparse por regresarlo. En silencio, Andrés contemplaba la escena con una expresión de sorpresa y desconcierto en su rostro. Al retirarse María, observó a Alicia con la mirada de quien la descubre por vez inicial. ¿Siempre ha sido de esa manera?, inquirió con auténtico interés. ¿De qué forma? Lista para colaborar sin dudarlo. Alicia Montenegro, la rebelde famosa por sus polémicas, no por sus actos de caridad. Una triste sonrisa se dibujó en el rostro de Alicia. Tal vez los dos hemos estado escondiendo nuestras verdaderas identidades durante un periodo prolongado. La llegada del otoño se hizo presente en la ciudad, envolviendo los jardines de la residencia Fuentes en un tapiz dorado formado por las hojas que habían caído. Desde que se descubrió la participación de Alicia en los asuntos comerciales, algo había modificado la relación entre ellos. Las cenas sin palabras habían evolucionado a charlas que se prolongaban hasta altas horas de la noche, revelando similitudes inesperadas y disparidades que, curiosamente, se complementaban. Andrés mencionó, hoy tu papá llamó en 3 ocasiones, mientras disfrutaban de un café en el balcón. Se le nota ansioso por entablar una conversación contigo. Alicia soltó un suspiro mientras miraba hacia el horizonte. Parece que intenta persuadirme para que vuelva a casa. La idea de casarse con los Herrera sigue presente para él. Andrés preguntó con cuidado si ella le había comunicado que su matrimonio era para siempre. Ella contestó sorprendida por lo sincero de sus palabras, mencionando que le había expresado su felicidad. Y, de manera curiosa, en este momento no es completamente falso. Cuando sus ojos se cruzaron, todo a su alrededor pareció congelarse por un instante. Andrés posó su mano en la mesa, acariciando con delicadeza los dedos de Alicia, una acción íntima que ninguno de los dos había comenzado previamente. La llamada de Andrés interrumpió el instante. Después de hablar brevemente por teléfono, anunció que debía marcharse. Esa noche se celebraba un evento de caridad. El alcalde hizo hincapié en que fuéramos. Alicia se ofreció a acompañarlo. Él aceptó con una sonrisa sincera. Tú eres la mujer con la que me casé, ¿verdad? El término cónyuge ya no resonaba como un acuerdo distante entre ambos. La velada estaba llena de sofisticación y glamour esa noche. En el lujoso salón del hotel más distinguido de la localidad, se codeaban políticos, magnates y personajes famosos. Alicia lucía radiante con un traje escarlata que resaltaba su silueta, percibiendo miradas de admiración y envidia mientras caminaba. En medio de los presentes, identificó a Isabela Vega, quien la miraba con cierto desprecio apenas oculto. Alicia le susurró a Andrés que su ex estaba cerca, lo que hizo que él apretara ligeramente su brazo alrededor de su cintura. Haz caso omiso de ella, contestó él, llevándola a otro rincón de la sala. Hoy la velada es exclusivamente nuestra. Todo transcurría con normalidad en la reunión hasta que Alicia se retiró momentáneamente para ir al baño. Al salir, se topó cara a cara con Isabela. La mujer expresó con malicia en cada palabra que Isabela era la última incorporación de Andrés.
Es importante que tengas en cuenta que simplemente está aprovechándose de ti. Después de lo sucedido, no puede sentir amor. Alicia respondió con tranquilidad que eso no le concierne. Isabela rió de manera despiadada al insinuar que se había enamorado de él. ¡Qué lamentable! Andrés anhela tener una esposa que sea un símbolo de estatus, una presencia elegante en sus compromisos sociales. Si no me crees, indaga sobre la apuesta. ¿Cuál apuesta?, inquirió antes de poder controlar sus palabras. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Isabela al ver que había logrado generar incertidumbre. Hazle la pregunta personalmente. Puede ser que te des cuenta de que tu relación matrimonial se originó como una simple diversión entre compañeros. Con el pulso acelerado, Alicia regresó a la sala. Sentía una intensa indignación al ser el centro de una apuesta. Sin embargo, optó por no causar un alboroto. Mientras observaba a Andrés charlando con entusiasmo con algunos invitados, tuvo un instante de incertidumbre respecto a todo lo que habían edificado en los meses recientes. Al empezar la música, Andrés se aproximó a la mujer. Le propuso bailar con una reverencia traviesa. Mintió sobre sentirse mal y desvió la mirada. Me gustaría marcharme. Andrés parecía mostrar una preocupación auténtica en su mirada. Isabela le preguntó qué le pasaba. Sin dar contestación, Alicia se encaminó hacia la salida. La intensa lluvia había empezado a caer, y al apresurarse para irse, no se percató del charco en las escaleras del hotel. Al resbalar, perdió la estabilidad. Fue cuestión de un momento. Experimentó una sensación de descenso, pero en lugar de chocar con el piso, unos brazos robustos la detuvieron. Andrés había logrado llegar justo a tiempo, abrazándola fuertemente, los dos ahora completamente mojados por la intensa lluvia. Alicia, ¿te encuentras bien?, preguntó con una emoción que trascendía la mera inquietud. Su voz temblaba. Echó un vistazo, el agua borrando su impecable maquillaje, mostrándose vulnerable como nunca. ¿Es verdad? ¿Podría ser que nuestra unión empezara como un juego de azar? La falta de palabras por parte de Andrés confirmó todo lo que necesitaba saber. Trató de liberarse, pero él la agarró con mayor fuerza. Finalmente confesó. Sí, empezó de esa manera, pero lo que experimento ahora es auténtico. Alicia, más genuino que cualquier otra cosa en mi existencia. ¿Cómo puedo confiar en ti?, murmuró ella, mientras las lágrimas se confundían con la lluvia. Ante la situación, Andrés reaccionó de manera inesperada al tomar su rostro con sus manos y darle un beso. El beso no fue premeditado ni practicado para aparentar. Se trató de un beso urgente, de aquel que supera límites y derriba obstáculos, la clase de beso de un hombre que por fin halla su camino de vuelta hacia su esencia. Al separarse, los dos estaban sin aliento y conmocionados. Algo esencial había sido alterado en su relación. La farsa había adquirido la autenticidad más absoluta. El regreso a la mansión se desarrolló en un silencio abrumador. El beso en medio de la lluvia los había sumido en un estado de desconcierto y fragilidad para el cual ninguno se encontraba listo. Al arribar, Alicia fue directamente a su cuarto. Requería tiempo para reflexionar y asimilar toda la información que había encontrado. Alicia, te ruego. Andrés la detuvo en el pasillo, con la emoción marcando su voz. Permíteme darte una explicación. ¿Y qué explicación tienes? Se volvió hacia él, con sus ojos todavía brillantes por las lágrimas reprimidas. ¿Qué hiciste una apuesta con tu amigo de que podrías transformarme en una esposa ideal? Andrés, con gesto de frustración, se pasó la mano por el cabello mojado, cuestionando si todo había empezado como una simple diversión para la otra persona. Exactamente de esa manera se dio inicio. Reconoció que no lo negaría, pero lo que ocurrió entre nosotros en este tiempo no era algo que hubiera previsto. Ella, con los brazos cruzados como un obstáculo invisible, le preguntó a Andrés qué había pasado exactamente. Creía que estábamos creando algo genuino, algo que trascendiera el acuerdo que habíamos suscrito. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que todo fue construido sobre una falsedad. Él, acercándose con precaución, afirmó que no todo había sido mentira. La realidad de nuestro beso compartido fue innegable. Mis sentimientos hacia ti son auténticos.
Alicia experimentó un aumento en sus latidos cardíacos. Sin embargo, el sufrimiento por la deslealtad aún estaba fresco en su memoria. Al final, expresó que requería un tiempo, su voz apenas se escuchaba. No puedo lidiar con esto en este momento. Utilizando esas expresiones, se adentró en su cuarto, y al cerrar la puerta, dejó a Andrés solo en el pasillo, sintiendo el peso de sus equivocaciones sobre él. Al día siguiente, llegaron noticias frescas. Mientras desayunaba, Sandra contactó de manera apremiante a Andrés. La iniciativa asiática se desmoronaba de manera misteriosa. Los inversionistas dejaban de respaldar sin dar razones, contratos eran anulados y los rumores de incertidumbre en Fuentes Enterprises se propagaban rápidamente. Alicia optó por afrontar la situación con serenidad y escuchó la charla desde la sala de estar. Aunque estaba sufriendo, se preocupó de inmediato por Andrés. Al observar cómo colgaba el teléfono, su expresión reflejaba preocupación. Preguntó, ¿qué ocurre?, apartando temporalmente sus propias preocupaciones. Andrés la observó con asombro, como si hubiera perdido de vista su presencia. Está todo desmoronándose, contestó con un tono apagado. Décadas de esfuerzo, arruinadas en tan solo unos pocos días. Caris de Logica. Alicia titubio brevemente. Podrías optar por girarte y permitirle enfrentar sus propios dilemas, como consecuencia de su falta de sinceridad. Sin embargo, un sentimiento más poderoso que el orgullo la motivó. Permíteme darte una mano, propuso acercándose a la mesa donde Andrés había dispersado papeles. La unión de dos pensamientos resulta en una mayor eficacia. La observó con agradecimiento y desconcierto en su mirada. ¿Por qué desearías brindarme tu ayuda a pesar de mis acciones pasadas? Porque mi forma de ser es distinta a la que imaginas, contestó ella con sencillez. No transformo cada situación en un intercambio. En ocasiones, brindo mi ayuda simplemente por ser lo adecuado. Estuvieron repasando contratos, estudiando patrones y rastreando el origen del acto de sabotaje durante un largo periodo de tiempo. Alicia fue la primera en darse cuenta del patrón. Señaló varios documentos y comentó, todos estos contratos cancelados comparten una característica en común. Visitaron la sede de Valenzuela Investments, la compañía de Roberto, quien solía ser tu socio. Andrés mostró claramente señales de tensión. ¿Piensas que él es el responsable de esto? No solo él, prosiguió Alicia, uniendo los puntos. Echa un vistazo a estas rúbricas. En 3 de estos proyectos, Isabel Vega se destaca como asesora. Además, parece ser que la empresa ficticia que está adquiriendo acciones a precios reducidos tiene una conexión directa con la familia Montenegro. ¿Cómo es tu familia?, preguntó Andrés con sorpresa. No exactamente mi padre, explicó ella, reflexionando. Sin embargo, Catalina administra múltiples cuentas en territorios con ventajas fiscales. Siempre alardeaba de sus conexiones exclusivas. La noticia impactó de forma sorpresiva. Isabela, Roberto y Catalina tramaban no solamente la ruptura de Andrés y Alicia, sino también la ruina del Imperio Fuentes en el transcurso de sus planes. Andrés se mostró confundido al preguntar por qué la madrastra tendría intenciones de perjudicarlo. Alicia soltó un suspiro, la verdad ahora tan clara como el cristal. Ya que nuestro matrimonio echó a perder sus proyectos. Mi padre se encuentra en una situación financiera muy complicada. Andrés. La única opción que tenían era casarse con la familia Herrera. Y en cuanto a Catalina, pues, siempre ha sentido aversión hacia el hecho de que yo sea la legítima heredera de mi madre. De repente, Andrés se puso de pie y se dirigió rápidamente hacia la ventana. Con la voz entrecortada, expresó su arrepentimiento a Alicia por haberla involucrado en aquella insensata apuesta. Lamento haber faltado a la verdad contigo, lo cual te ha involucrado en un conflicto que no te corresponde. Se aproximó a él y con delicadeza posó una mano en su hombro. Estás cometiendo un error. También me involucro en esta batalla. Opté por casarme con el / ella, a pesar de no estar al tanto de todas las razones que había detrás. En este momento decido pelear por él, no por la apuesta, sino por todo lo que hemos edificado juntos hasta ahora. Andrés se volteó poco a poco, sus ojos cruzándose con los de ella.
En sus ojos no se reflejaba engaño ni estrategia, solo fragilidad y optimismo. Él propuso intentarlo una vez más, sin engaños ni riesgos, solo nosotros averiguando si esto puede ser auténtico. Justo cuando Alicia estaba a punto de contestar, el teléfono volvió a sonar. Al escuchar las noticias, la expresión de Andrés cambió por completo. Con evidente desesperación en su voz, anunció: «Todas nuestras cuentas han sido congeladas por el banco. Alicia, ha llegado el momento final. He perdido absolutamente todo». Alicia finalizó la revisión de los papeles legales cuando el reloj indicaba las 3 de la mañana. Por varios días, presencié cómo Andrés se esforzaba sin descanso por rescatar su compañía, realizando llamadas urgentes, manteniendo reuniones con abogados y financieros, pero sin lograr avances. Ante sus propios ojos, veía cómo se deshacía la estructura que había erigido con tanto trabajo y dedicación. Andrés ignoraba que Alicia había estado laborando incansablemente también. Después de diversas conversaciones confidenciales y encuentros con su abogado de confianza, había llegado a una determinación que transformaría por completo la situación. Esa mañana, mientras revisaba las notificaciones de embargo más recientes, Andrés vio a Alicia entrar en la oficina con una carpeta en sus manos y una expresión determinada. «Debes rubricar estos papeles», expresó al colocar la documentación delante de él. Interrogó mientras hojeaba las páginas con perplejidad. ¿Se trata de un acuerdo de inversión? En este momento, no hay posibles financiadores dispuestos a invertir en nuestro proyecto. No se trata de un inversor común, contestó ella serenamente. Se trata de la Fundación Elena Montenegro, el fideicomiso que mi madre me legó. Andrés la observó con sorpresa. ¿La herencia es para ti? Lo siento, Alicia, no puedo tomarla. Tu patrimonio es exclusivamente tuyo, y he decidido colocarlo en Fuentes Enterprises, declaró con firmeza. He analizado detenidamente tus emprendimientos, Andrés. Tienes una visión firme. Únicamente se requiere financiamiento para salir adelante de esta crisis fabricada que han originado. Pero son millones, se quejó él, aún sin creer. Debes invertir todo lo que posees. No es todo lo que poseo, rectificó ella al acercarse tanto que quedaron a escasos centímetros de distancia. Lo más preciado en mi vida en este momento es esto, lo que hemos edificado en conjunto, y estoy lista para invertir en ello. Nadie pasó por alto la ironía presente en la palabra apostar. Él murmuró, abrumado por el gesto, preguntando por qué se había llevado a cabo esa acción. Tras descubrir el origen de todo, ella respondió que lo crucial es el desenlace, no el comienzo. Porque confío en ti, en nuestra relación. Andrés estampó su firma en los papeles con las manos temblorosas. Esa demostración de confianza total lograría ablandar incluso al corazón más insensible. La reacción de Catalina tomó a todos por sorpresa cuando se enteraron de la noticia. Esa tarde, de vuelta de la notaría donde había formalizado la inversión, Alicia se encontró con un coche sin matrícula que trató de hacerla perder el control en una curva complicada. Evitó una tragedia gracias a la rapidez de sus reflejos. Al regresar a su hogar, con el automóvil dañado y sintiendo temblores, descubrió a Andrés visiblemente asustado, sujetando su celular. Al abrazarla con ansiedad, le expresó alivio: «Me alegra ver que estás a salvo. Acabo de ser contactado por una persona desconocida». Le informaron sobre el incidente que tuvo lugar. Ella, todavía con el rostro pálido por el susto, confirmó que alguien intentó apartarla de su trayectoria. Expresó que no fue una coincidencia. Andrés. Se tenían conocimiento sobre la transacción. Isabela y Catalina, susurró él, la furia entremezclándose con el temor. Han rebasado todo límite. Alicia recobró la calma al expresar: es fundamental contar con evidencias. Si logramos corroborar su implicación en el acto de sabotaje económico y ahora en este intento de... Su frase quedó inconclusa. De homicidio, concluyó Andrés con tono grave. Esa fue la intención de quienes lo intentaron. Alicia. No permitiré que se acerquen de nuevo a ti. En los días que siguieron, pusieron en marcha un detallado plan. Durante el tiempo en que la inversión de Alicia aseguraba la estabilidad de la compañía y los mercados respondían de forma favorable,
se decidieron a contratar detectives privados para seguir de cerca los pasos de Isabela y Catalina. Desde las sombras, Sandra, que se había vuelto una aliada firme, dirigía la operación con determinación. A pesar de ello, la amenaza continuaba rondando. En el despacho, Alicia se encontraba trabajando en solitario una noche cuando, de repente, la iluminación se extinguió. Fue alertada por el sonido de alguien caminando en la oscuridad. Antes de que lograra gritar, una mano tapó su boca. Una voz femenina, identificada como la de Isabela, susurró pidiendo silencio. No estoy aquí para causarte daño. Al encenderse las luces de emergencia, Alicia se encontró con la expareja de Andrés, cuyo rostro reflejaba una expresión perturbadora. Mostraba un gran temor en su rostro. Isabela, liberándola, afirmó que Catalina estaba completamente desequilibrada. El objetivo era perjudicar económicamente a Andrés y lograr su separación. Sin embargo, su deseo es mayor. Alicia, manteniendo cierta distancia, cuestionó la veracidad de la amenaza de eliminarla del mapa. Isabela explicó que también corre riesgo, dijo, señalando un hematoma en su brazo. Fui amenazada por negarme a continuar con esta locura. Catalina está vinculada con individuos peligrosos. Alicia. Extremadamente riesgosa. El ruido de la puerta principal al abrirse las tomó por sorpresa a las dos. Andrés había vuelto antes de lo esperado. Alicia indicó el armario y mandó, ocúltate. Prestaré atención a tus palabras, pero debo confirmar la veracidad de tu relato. Mientras Isabela se mantenía fuera de la vista, Alicia simuló tranquilidad al salir a dar la bienvenida a Andrés. Resultaba aterrador pensar que Catalina pudiera llegar a esos límites, aunque no resultaba completamente inesperado. La dama siempre revelaba un aspecto sombrío detrás de su apariencia refinada. Andrés no dudó en afirmar, nos enfrentamos a un inconveniente. O mejor dicho, una posibilidad. Mañana, Roberto Valenzuela tiene interés en encontrarse conmigo. Afirma poseer datos relevantes acerca de Catalina que podrían captar nuestra atención. Alicia decidió al instante que no iría sola, expresando con firmeza que hay algo importante que debes conocer. Isabela se encuentra presente. La actitud de Andrés pasó de la sorpresa a la furia en un instante. ¿Dónde se encuentra?, demandó. Antes de enfrentarse a ella, Alicia le agarró la mano para tranquilizarlo. Pon atención a lo que te digo. Estoy convencido de que está diciendo la verdad. Catalina resulta ser una amenaza mayor de la que creíamos, poniendo a todos en una situación de peligro. Al detallar la circunstancia, Alicia se dio cuenta de que había llegado el instante decisivo. Las máscaras ya no ocultaban nada, las falsedades se habían desvanecido y solo prevalecía una verdad innegable. La vida de ella y la de Andrés estaban unidas de forma más profunda que cualquier acuerdo o desafío. La auténtica demostración estaba a punto de suceder, y la decisión de invertir su riqueza en el negocio de Andrés parecía ahora de poca importancia en comparación con la que tendría que afrontar al día siguiente. Poner en peligro su vida por el hombre que, sorprendentemente, había aprendido a querer. Mientras Andrés manejaba hacia el lugar acordado con Roberto Valenzuela, se podía sentir la tensión en el ambiente del auto. El excompañero, quien le había quitado a Gabriela hace mucho tiempo, ahora se mostraba como un potencial colaborador en esta batalla callada. Andrés murmuró que no tenía confianza en él, mientras apretaba el volante con fuerza y sus nudillos se volvían blancos. Siempre hubo una razón secreta detrás de las acciones de Roberto. Con delicadeza, Alicia puso su mano sobre la de él. Comprendo, pero es fundamental obtener esos datos acerca de Catalina. Isabela ha verificado que mantiene vínculos con individuos extremadamente peligrosos, posiblemente vinculados a actividades ilícitas. Después de un enfrentamiento lleno de tensión la noche anterior, Isabela había expuesto por completo el plan. Catalina logró engañar a todos al hacerle creer a Roberto que tendría un papel en los negocios montenegros y colaboraba en la caída de Andrés, mientras le ofrecía a Isabela una gran suma de dinero por conquistar de nuevo a su expareja. Andrés expresó su confusión al ingresar al estacionamiento del restaurante en desuso, donde tendría lugar la reunión, cuestionando los motivos detrás del intenso rencor de Catalina hacia su interlocutor. Al asomarse por la ventana,
Alicia observó el deteriorado edificio que se erguía delante de ellos. Expresó con pesar: no se trata de un sentimiento de odio personal, sino de avaricia. La herencia de mi madre se estableció para ser mía al cumplir los 30 años o al contraer matrimonio. Catalina logró persuadir a mi padre para que acordara mi compromiso con Herrera con el fin de tener influencia sobre esos fondos de manera indirecta. El casamiento que tuvimos echó a perder sus proyectos. Ahora mismo, toda tu inversión está en mi empresa, comentó Andrés, notándose claramente la carga de responsabilidad en su tono. Has apostado todo por mí, Alicia, por nuestra relación, rectificó ella, fijando la mirada en él. Volvería a hacerlo. La escena se vio interrumpida cuando un coche oscuro llegó y se detuvo a corta distancia. Roberto Valenzuela bajo solo, mostrando claros signos de nerviosismo. Andrés le indicó que permaneciera en el coche, expresando desconfianza ante la situación, pero Alicia, desoyendo su consejo, abrió su puerta. Roberto los recibió con un gesto grave y les comunicó de inmediato la urgencia de abandonar la ciudad, ya que Catalina ha pagado a alguien para acabar con sus vidas esa misma noche. Andrés cuestionó la veracidad de Roberto, resguardando a Alicia a sus espaldas. Señaló que Roberto estuvo involucrado en el sabotaje a su empresa. Roberto justificó su posición afirmando que también fue víctima de engaños. Al mismo tiempo les entregó un sobre. Los documentos que tengo en mi poder incluyen evidencia, transacciones financieras, documentos fraudulentos e incluso el encargo de pago al ejecutor. Catalina forma parte de una organización dedicada al blanqueo de capitales, y para ella, ninguno de nosotros es indispensable. Mientras Andrés se encontraba repasando los papeles, Alicia divisó un brillo de metal proveniente de la estructura desocupada. Antes de que su pensamiento consciente pudiera actuar, fue su instinto el que tomó el control. Exclamó con fuerza: «¡Atención!», mientras empujaba con todas sus energías a Andrés. En el estacionamiento desierto, el ruido del tiro retumbó con fuerza. Roberto fue impactado de inmediato por el disparo dirigido hacia Andrés. Mientras se dirigían hacia el vehículo, el desorden se apoderó de la escena, agachándose para resguardarse. Un nuevo disparo alcanzó el hombro de Alicia, provocando que perdiera el equilibrio. De inmediato sintió un intenso dolor, ardiente, pero consiguió subirla al coche rápidamente antes de arrancar a gran velocidad. «Estás lastimada», dijo con evidente pánico en su voz mientras manejaba de manera errática. «Por favor, Alicia, mantente fuerte». Ella afirmó estar bien, mientras oprimía la herida para detener el sangrado, pidiendo ser llevada a un sitio seguro. En lugar de acudir a un centro hospitalario donde probablemente los estarían aguardando, Andrés optó por dirigirse a una clínica privada en las afueras urbanas. El médico, un viejo conocido en quien confiaba, se ocupó de Alicia de forma inmediata. Tras retirar la bala y suturar la herida, el doctor comentó: «Has tenido fortuna. No afectó ninguna arteria importante ni órgano vital. Es fundamental que descanses por completo, pero tu recuperación será total». Mientras Alicia se encontraba en reposo bajo una suave sedación, Andrés se puso en comunicación con las autoridades. La documentación entregada por Roberto, que había fallecido en el sitio, resultaba adecuada para dar comienzo a una pesquisa en contra de Catalina. Esa noche misma, la arrestaron al intentar salir del territorio. De manera inesperada, Isabela decidió comparecer por su propia voluntad para declarar, con la intención de compensar su implicación en el complot. Después de transcurrir 3 días, Alicia regresó a la mansión y se topó con Andrés, cuya expresión era imposible de interpretar. Informó que todas las cuentas de Catalina y tu padre han sido bloqueadas por la policía, indicó mientras la ayudaba a acomodarse en el sofá. Dice que no estaba al tanto de nada, lo cual es muy probable. Tu papá nunca fue muy detallista. Alicia asintió, agotada hasta el punto de no guardar rencor hacia el hombre que tantas veces la había defraudado. Preguntó qué ocurriría a continuación, observando por la ventana el jardín en otoño. Arrodillado ante ella, Andrés tomó con delicadeza sus manos entre las suyas. «Estuve a punto de perderte», expresó con emoción, su voz temblorosa. «Al ver esa sangre, al desplomarte en mis brazos, me di cuenta de que no hay nada,
absolutamente nada en este mundo que valga más que tú. Las lágrimas brotaron en los ojos de Alicia mientras él expresaba: has puesto en peligro tu vida por mí, has compartido tu fortuna sin vacilar y me has resguardado con tu propio cuerpo. Nunca antes se había visto una devoción tan profunda, un amor sincero y desinteresado. Ella confesó de manera sencilla: porque siento amor por ti, revelando las palabras que guardaba desde hacía mucho tiempo, trascendiendo acuerdos y desafíos, y yendo más allá de la riqueza y las apariencias. Mi amor por ti es genuino, Andrés Fuentes, con todas tus heridas y temores. La emoción impregnaba el silencio que vino después. De su bolsillo, Andrés extrajo una diminuta caja. Al abrir la joya, la persona compartió: este anillo era de mi abuela, mostrando así una preciosa joya de época. Durante tanto tiempo lo conservé, aguardando hallar a alguien merecedor de portarlo, alguien que comprendiera que el amor auténtico no es impecable, sino valiente. Andrés, permíteme concluir, solicitó con gentileza. El inicio de nuestra unión fue un engaño, una apuesta surgida de la vanidad y el temor. Sin embargo, se ha transformado en lo más auténtico y preciado para mí. Por eso te lo cuestiono en este momento, no como parte de un acuerdo formal, sino desde lo más profundo de mi ser. Alicia Montenegro, ¿aceptarías unirte en matrimonio conmigo? En esta ocasión, movido únicamente por el amor. Mientras asentía, Alicia no podía articular palabra debido a la emoción, dejando que las lágrimas recorrieran su rostro sin restricción. Andrés colocó el anillo en su dedo y confirmó su compromiso con un beso impregnado de perdón, de compromisos cumplidos y de nuevas posibilidades. Después de varias semanas, cuando la compañía Fuentes estaba en proceso de recuperación con la dirección compartida de ambos, Alicia tuvo la visita de su padre. El señor, claramente afectado por los sucesos recientes, mostró una actitud humilde sorprendente. Debo disculparme contigo, hija, expresó la voz llena de pesar, jamás fui capaz de apreciarte como merecías. Siempre me resultó difícil comprender tu actitud desafiante. La manera en que me pedías que te encontrara de verdad. Padre, por favor, permíteme expresarme, insistió. He sufrido la pérdida de tu esposa, y en medio de mi sufrimiento también te he perdido a ti. Fui influenciado por Catalina, por la codicia, por las apariencias, mientras que tú supiste encontrar la valentía para defender lo verdaderamente significativo. Aunque la reconciliación no ocurriría de inmediato ni de forma fácil, representaba un punto de partida. Una familia fragmentada empezaba a recuperarse, al mismo tiempo que surgía una nueva familia sobre bases más firmes. Esa noche, tumbados en el jardín bajo un cielo lleno de estrellas, Andrés y Alicia observaban el camino que habían decidido recorrer juntos. Alicia, recostada en el pecho de su esposo, reflexionó: ¿te das cuenta de lo más curioso de todo esto? Al final, lograste salir victorioso en la apuesta. Logré ser la compañera ideal en el matrimonio. Andrés esbozó una sonrisa mientras depositaba un dulce beso en su frente. Estás en un error, contestó. Los dos fallamos en esa apuesta, ya que ninguno conserva la misma identidad de antes, y eso es motivo de agradecimiento. El mayor logro no se había manifestado en términos económicos, sino en el ámbito personal. Dos corazones lastimados que habían descubierto cómo volver a confiar, a ser vulnerables, a priorizar el amor por encima del ego. A medida que la noche transcurría, envueltos en un abrazo bajo el manto estrellado, ambos comprendían que habían hallado algo de mayor valor que cualquier riqueza material. Un hogar dentro del corazón del ser amado. Mis queridas, debo admitir que estoy considerando abandonar este canal. Cada relato que decido compartir, dejo una parte de mi ser en cada uno de ellos. Sin embargo, los datos son irrefutables. Si has llegado hasta este punto y te has sentido reflejado en mi relato, te ruego sinceramente que pulses en el botón de suscripción. No cuesta nada y tiene un valor incalculable para mí. Cada vez que me suscribo, siento un cálido abrazo que me anima a seguir adelante. Por favor, no me dejes solo en este sendero.